La hora nacional, la hora en todo el Perú, Guayquicuna, Panaicuna, Casanriquiñá, 6 de la mañana con 43 minutos. Muy buenos días a todos nuestros amigos en la provincia de Cotabambas. Bienvenidos y bienvenidas al informativo Huillaricui, edición que corresponde al día de hoy, aquí en la provincia de Cotabambas. El día de hoy, 5 de septiembre del año 2022. La más cordial bienvenida a nombre de César Loaiza, y ya está con nosotros en cabina también nuestro colega de labores, Henry Borda. Henry, muy buenos días. Buenos días, César. Allimpunche Cachun Huayquicuna, Panaicuna, y Mainayan y Yadira Inquichichirihuanchu, Manachu. Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a estos Huillaricui. Hoy 5 de septiembre del año 2022 tenemos importante información para el día de hoy. Claro que sí, el día de hoy, 5 de septiembre, iniciamos pues la jornada informativa, primer lunes del mes de septiembre, año del fortalecimiento de la soberanía nacional. Saludar a todos nuestros amigos que a esta hora de la mañana se ponen pues en la sintonía de la radio en las diferentes localidades, allá en Mara, en Tambobamba, en Chalhuahuacho y en toda la provincia de Cotabambas. No caicuña, caipiña, taricamuchaicu, cai informativo, Huillaricui, Niscawan, Mamitakuna, Papitukuna, Guayquicuna, Panaicuna, Hakuchu, cai reflexión del día, Niscawan. ¿Qué dice la reflexión? ¿Cuál es la frase? ¿Cuál es la reflexión que nos deja el informativo Huillaricui el día de hoy? Atención, no existe mejor maestro que las experiencias amargas vividas en carne propia. Repetimos, atención, a ver, no existe un mejor maestro que las experiencias amargas vividas en carne propia. A ver, ¿en quechua sería? Manancancho, Allin Amauta, Yaquijina. Resumidito para nuestros amigos. Entonces, claro, muchas veces aprendemos de las experiencias, tenemos buenas y malas experiencias muchas veces y nos dejan gran enseñanza, ¿no? De repente por ahí, de repente hemos tenido una caída, un tropiezo. Lo que tenemos que aprender de ahí, sacar es las buenas experiencias, sacar los aprendizajes, esto con la finalidad de crecer y seguir adelante. 6:45 minutos. Vamos al encuentro con la historia. ¿Qué pasó un día como hoy? ¿Qué sucedió? ¿Qué aconteció? Vámonos al encuentro con la historia. Seis de la mañana con 45 minutos. Vamos al encuentro con la historia y inicia así. En 1536, el ejército rebelde inca, a órdenes de Quiso Yupanqui, llegó a las puertas de Lima. Sostienen varios encuentros con los españoles en Mama, cerca a Chosica, y Huarco, cerca a Cañete, Mala, Chancay y Ate. Entre tanto, en el año de 1538, los españoles refundan pues la ciudad de Chachapoyas. Había sido fundada antes por Alonso de Alvarado como San Juan de la Frontera de los Chachapoyas. Es la sexta ciudad fundada por los españoles. Chachapoyas tiene pues un día que conmemorar el día de hoy. Recordamos, en el año de 1538 los españoles refundan la ciudad de Chachapoyas un 5 de septiembre del año de 1538. También el mismo año, en 1538, verifican el establecimiento del obispado del Cusco por el dominico Fray Vicente Valverde. Vamos al encuentro con la historia que aconteció en el año de 1836, un día como hoy, 5 de septiembre del año 1836, nace en Trujillo Justiniano Borgoño Castañeda, presidente del Perú en el año de 1894. A ver, en el año de 1836 nace en Trujillo Justiniano Borgoño Castañeda. Ha sido presidente del Perú en el año de 1894. ¿Has escuchado de este presidente? No, realmente no. De verdad, yo tampoco. Borgoña me parece... Borgoño. Incluso. Incluso, no, nunca había escuchado. Vamos a revisar los libros de historia. 6 de la mañana con 47 minutos. Vamos con más aquí en un día como hoy. En 1962 abren el túnel Marcapomacocha, que une las vertientes del Atlántico y del Pacífico. Esto en 1962. Entre tanto, un día como hoy, 5 de septiembre del año 1997, muere en Calcuta, India, a los 87 años, Áñez Godman Bohatmi, la beata madre de Teresa de Calcuta, conocida así.
un día como hoy, como en el año de 1997, muere en Calcuta, esto en la India, a los 87 años, la Madre Teresa de Calcuta, conocida así ahora beata, pues beatificada por la Iglesia Católica. Ella fue fundadora de las Misioneras de la Caridad, que sirvió a los más miserables del mundo. Recibió el Premio Nobel de la Paz en el año de 1979. Amplió su orden a todo el mundo, incluyendo al Perú. Entonces ahí están las madres misioneras, en este caso pues quienes están siempre al cuidado de las personas más desposeídas. Un día como hoy, 5 de septiembre, fallece allá en Calcuta la Madre Teresa de Calcuta. 6:49. Unos añitos más tarde, un 5 de septiembre, pero ya en el 2012, es establecido el Día Mundial del Mieloma Múltiple por la Organización Mundial de la Salud, a petición de la Asociación Española de Afectados por Linfoma, Mieloma y Leucemia, con el objetivo de informar y generar conciencia en la sociedad sobre este tipo de cáncer que es tan preocupante. Bueno, siempre un chequeo es importante, por lo menos un chequeo al año, ¿no? 6:49. Vamos con más aquí en un día como hoy, nos vamos al año 2018. ¿Qué aconteció un 5 de septiembre del año 2018? En las cataratas de Iguazú, esto en Argentina, se declara el Día Mundial del Periodista Turístico. ¿Qué les parece? Día Mundial del Periodista Turístico. Ahora pues el periodismo también en este caso pues se diversifica en varias ramas. Hay periodismo turístico, periodismo social, periodismo también pues político, en fin, hay diferentes, deportivo, polémico, periodismo cómico, por así decir también, ¿no? Entonces hay diferentes formas de hacer periodismo. Y una de estas ramas del periodismo es el periodismo turístico. ¿Qué les parece? Ahí están pues los documentales, las producciones, grandes producciones que hacen pues de los atractivos turísticos en todo el mundo. 6:50. Esto fue un día como hoy aquí a través del informativo Huillarico. Y nos vamos de inmediato con el encuentro de nuestros titulares. A cada instante se generan hechos noticiosos en Huillaricuy. Titulares. 6 de la mañana con 51 minutos. De inmediato nos vamos al encuentro con los titulares en el informativo Huillaricuy. Buenos días a todas las mamitas, a todos los amigos que a esta hora de la mañana se integran a la señal de Radio Surfo y La Voz de Todos en los 810 de la amplitud modulada y en los 102.7 FM aquí en Chalhuahuacho y en las diferentes frecuencias moduladas allá en Mara, allá en Tambobamba, hasta donde llegue Radio Surfo. Y muy buenos días, nos vamos con nuestros titulares. Con una impresionante corrida de toros profesional, se cerró con broche de oro las actividades que se realizaron por el 62 años de restitución política de la provincia, evento organizado por la Municipalidad Provincial de Cotabambas, Tambobamba. Los toreros profesionales Andrés Franco representando a Colombia, Alex Paiva, el Payo, representando a nuestra provincia de Cotabambas, Bitson Peña Samayoa de la provincia de Grau y Ramiro Alvarado de Chacayo, en este caso pues representando a la provincia de Chumbivilcas. Asimismo tuvieron presentes de novilleros, en este caso Ronaldinho Herrera del distrito de Cotabambas y Hubert Torres del distrito de Tambobamba, quienes impactaron con su talento dentro del ruedo de Tambobamba. De esta manera, las celebraciones por los 62 años de restitución política de nuestra provincia de Cotabambas se vienen cerrando pues estas actividades festivas en nuestra provincia de Cotabambas. 6:52. La Municipalidad Distrital de Akira hacen conocer la actualización de la tabla de posiciones de la Copa Akira de la fecha 2 en la fase de grupos de la etapa distrital
distrital en donde se enfrentan los ganadores de las 6 liguillas y se juegan partidos descentralizados en los diferentes centros poblados. Hoy les daremos mayores detalles con el subgerente de Desarrollo Social de la municipalidad, el señor Marco Astete. 6 de la mañana con 53 minutos, 6 con 53 minutos, entre otras informaciones, desde la red educativa rural. Hoy se hace el reconocimiento a la labor de la maestra del nivel inicial, la señora Lorenza Condori Arredondo, de la institución educativa inicial San Juan de Yagua. Además, quien cumple un año más de vida. Hablaremos en esta edición con la coordinadora de redes educativas rurales, en este caso con la profesora Judy Lupaca Cuchillo, quien nos dará mayores detalles sobre su aporte a la sociedad de la maestra Lorenza Condori. Hoy día estaremos conversando con Judy, nos va a dar a conocer pues los logros de esta maestra significante para el distrito de Aquirá. 6 con 53 minutos. La Municipalidad Distrital de Coyulqui, a través de la Subgerencia de Desarrollo Social y Servicio Municipal, organizan el Campeonato de Fútbol Copa Municipal 2022 con la finalidad de incentivar a la práctica del deporte y asimismo reactivar la economía del distrito, que es tan importante. Ayer se desarrolló la primera fecha del campeonato, categoría damas. ¿Cómo quedó los resultados? Hoy sabremos al conversar con el señor Wilson Chávez. 6 con 54 minutos, vamos con más titulares. Nos vamos a los titulares en el plano regional. Gobernador regional participó en la ceremonia central por los 37 años de la creación de la gerencia subregional Chanca. En su discurso de orden, la autoridad regional resaltó los 191 millones de soles invertidos en los 4 años de gestión, cifra histórica orientada al fortalecimiento de los sectores prioritarios como agricultura, educación, salud y transporte. 6 de la mañana, 54 minutos. Mientras tanto, en Andahuaylas, Sulver Núñez Guerrero, de 37 años, fue condenado con la máxima pena de cadena perpetua que impone la justicia peruana por haber violado a su hijastra desde los 8 hasta los 11 años. Los hechos, de acuerdo a la investigación realizada por la Fiscalía, ocurrieron en los domicilios de Ica y la ciudad de Andahuaylas. Deplorable, terrible, condenable este hecho. 6 de la mañana con 55 minutos, vamos con más titulares. Una carga de 150 kilos de hoja de coca fue inmovilizada por personal de la Policía de Carreteras en Andahuaylas porque sus propietarios no pudieron acreditar documentos autorizando su comercialización. En ese entender, el trabajo de la Policía Nacional del Perú en las carreteras se hace muy importante, ya que se ha logrado pues decomisar también 150 kilos de coca en esta carretera. 6 de la mañana con 55 minutos. Mientras tanto, en Juliaca, pandillas causan terror en colegios. Alumnos de los colegios San Martín y Simón Bolívar constantemente organizan peleas callejeras que incluso dejaron heridos. 6 de la mañana, 55 minutos. Contralor General supervisará obras emblemáticas en la provincia de Quispicánchis, Paruro, también esto en la región del Cusco. Será los días 5, 6 de septiembre en el contexto del mega operativo de control que se desarrolla en la región del Cusco. Así es que estas municipalidades de Quispicánchis y también allá en Paruro van a ser visitados por la Contraloría General de la República. 6 de la mañana con 56 minutos. 6 y 56, vamos con más titulares en el plano nacional. Nos quieren fraccionar, dice congresista Heidi Juárez tras difusión del audio entre Lady Camones y César Acuña. Aunque la congresista de APP, Heidi Juárez, volvió a negar que estuvo implicada en la filtración del audio, se mostró dispuesta a colaborar con las investigaciones internas del partido. Más preocupados por quién filtró el audio y no por el contenido. Bueno, cosas que pasan en la política. 6 de la mañana con 56 minutos. Entre tanto, el peritaje practicado al USB de Carolín López revela que 7 obras del Ministerio de Transportes y Comunicaciones ya estaban decididas antes de que se dé a la Buena Pro. Según una investigación del Grupo El Comercio, a poco más de un mes de iniciarse el gobierno de Pedro Castillo se habría definido la adjudicación de 7 obras antes de la Buena Pro. 4 de ellas a consorcios integrados por empresas de Roberto Aguilar, sindicado como parte de la presunta mafia que operaba pues
en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones al mando del entonces, en ese momento, ministro Juan Silva, que ahora es prófugo de la justicia. 6:57 minutos. Y hablando de Juan Silva, agentes del grupo Orión buscan a Juan Silva en Colombia y Venezuela tras el prófugo. Por disposición de Fiscal Superior Marita Barreto, el equipo especial que coordina el coronel PNP Hervey Colchado verifica la probable fuga del exministro de Transportes y Comunicaciones. Un informante de transferencias bancarias y contactos con sus colaboradores más cercanos dieron la pista al equipo policial. Sin embargo, su abogado se resiste a este hecho y manifiesta: está en Perú. Bueno, vamos a ver qué acontece. Qué raro que no lo puedan capturar hasta el momento. Alguien lo está protegiendo. 6 de la mañana con 58 minutos. Vamos con más titulares. Keiko Sofía Fujimori a Vladimir Cerrón. ¿Qué le dijo la señora Sofía Fujimori al señor Vladimir Cerrón? El adelanto de elecciones es un mecanismo democrático. La lideresa, en este caso la señora Keiko de Fuerza Popular, que impulsa dicha iniciativa, respondió a los cuestionamientos del secretario general de Perú Libre y menciona pues que el adelanto de elecciones es un mecanismo democrático. En algún momento dijo que yo en estas elecciones no voy a participar, pero ahora parece que ya está cambiando de opinión. Ojalá que ya no haga más daño a nuestro país. Sí, efectivamente. También manifestó que en el 2021 no iba a participar. Bueno. Sí, y participó. ¿Por qué creerle ahora? ¿Por qué creer en su palabra? 6 de la mañana con 59 minutos. El martes inicia debate de la Ley General de Presupuesto 2023 en comisión. La Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República iniciará a partir de este martes el análisis debate de la Ley General Presupuesto y el Marco Macroeconómico Multianual 2023. Este es un tema importante, la Ley General de Presupuesto del año 2023. Se inicia este debate importante. 6 de la mañana, 59 minutos. A nuestro operador, por favor, le vamos a pedir que nos cambie de fondo. Nos vamos a el desarrollo de los titulares en lo que viene a ser las primeras, en este caso, los titulares en el plano internacional. Muchísimas gracias, señor operador. Vamos de inmediato. Atención, ¿qué pasa en Ucrania? Ucrania conforma que son más de 7.000 los civiles muertos desde el inicio de los ataques de Rusia y otros 5.500 han resultado heridos desde el inicio de la guerra de agresión rusa contra Ucrania, según datos del Ministerio del Interior de Ucrania. Según información de Ucrania, este país que está soportando pues los ataques de Rusia, ha confirmado que hay más de 7.000 civiles fallecidos durante este conflicto armado que se vive en Europa. Mientras tanto, Rusia acusa a Ucrania de haber intentado atacar con drones la central nuclear de Zaporizhia. Según los rusos, 8 drones provistos de municiones fueron empleados el sábado para atacar la planta nuclear controlada por las fuerzas de Vladimir Putin. Bueno, vamos a ver qué acontece. Ojalá reine la paz. Ojalá se pueda, pues, de alguna manera solucionar estos conflictos. 6 de la mañana, 59 minutos. Nos vamos con otro titular importante. Nos vamos hasta África. ¿Qué está pasando en África? Cerca de 700 muertos por un brote de sarampión en Zimbabue. Desde abril, la Organización Mundial de la Salud y la UNICEF advirtieron que una tormenta perfecta de condiciones para los brotes de sarampión entre los niños de todo el mundo, y en ese entender en África ya se contabilizarían 700 fallecidos lamentables por este brote de sarampión en esta región del planeta. Bueno, qué lamentable. Ahí tenemos la información que está llegando desde África. 7 de la mañana con 1 minuto. Mientras tanto, la Iglesia debe tener tolerancia cero con las agresiones sexuales, insistió el Papa Francisco. El sumo pontífice se mostró tajante al ser consultado sobre el tema en una reciente entrevista. Un sacerdote no puede seguir siendo sacerdote si es abusador, manifestó el Papa Francisco. Bueno, mano dura en la Iglesia con estos sacerdotes
que están cometiendo pues estos delitos, están cometiendo pues estos abusos. 7 de la mañana con 2 minutos aquí en el informativo Huillaricú, y nos vamos de inmediato a conocer qué dice la información deportiva en el informativo Huillaricú y cuáles son los titulares deportivos. Muchísima atención. Vamos de inmediato. Juan Reynoso llegó a Cusco para evaluar a jugadores del Cienciano. El director técnico de la selección peruana alista equipo para su primer duelo con la blanquirroja este 24 de septiembre. Se juega ante México, nos dicen nuestros amigos. Vamos con más titulares en el plano deportivo. Así es, y Jefferson Farfán regresó a las canchas tras más de 9 meses y Carlos Buzos opinó sobre su caso. Carlos Buzos además recalcó que en Alianza se había acordado que Farfán jugaría los últimos 10 minutos de juego más allá del marcador del partido, que fue negativo para el elenco blanquiazul. Un poquito gordito, ¿no? Pero un poquito gordito. En ese entender, Universitario logró un triunfo en el Matute, venció 2-0 a la Alianza Lima y se cobró la revancha en el clásico. Alianza Lima perdió 2-0 ante Universitario de Deportes por la fecha 10 del torneo clausura de la Liga Betson 1 en el estadio Alejandro Villanueva. Este partido se jugó pues en Matute, conocido así, y perdió de local el Universitario de Deportes. Alianza Lima perdió. En este caso, Alianza Lima, disculpen. ¿No? Entonces, 2-0, ¿no? 2-0, un gol de penal y otro gol pues marcado en el entretiempo. Aunque Universitario terminó el partido con ¿cuántos jugadores? Con 10. Prácticamente, ¿no? Con 9 por lesiones. Por lesiones, expulsiones. Bueno, así es el fútbol peruano, y detrás de las canchas después siempre los conflictos. Ha habido algún tipo de enfrentamiento entre hinchas del Universitario de Deportes y del Alianza Lima. Lo que no debería ser. Lo que no debería ser, porque ensucia al fútbol, ¿verdad? 7 de la mañana con 3 minutos. Esto y mucho más a través del informativo Huillaricú y siempre por Radio Surfuy, la voz de todos. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa y volvemos con más información aquí en Huillaricú. Pausa y volvemos. 7 de la mañana con 4 minutos. Surfuy, la voz de todos. Audiencia pública de rendición de cuentas. Audiencia pública de rendición de cuentas Chalhuahuacho 2022. La Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho, conforme a la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, convoca a las comunidades campesinas, entidades públicas y privadas, centros poblados, barrios, representantes de la sociedad civil de todo el distrito de Chalhuahuacho a participar de la audiencia pública de rendición de cuentas del año fiscal 2022 de la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho, que se desarrollará este jueves 15 de septiembre del 2022 a partir de las 9 de la mañana en la Plaza de Armas del distrito. Vamos todos a participar en la rendición de cuentas sobre los logros, avances y servicios. Bambas, contamos con un plan de contingencias en caso de incidentes durante el transporte del concentrado de cobre y otros materiales que realizan nuestros contratistas por las vías públicas y que son necesarios para las actividades que se desarrollan en la unidad minera. En cumplimiento de las regulaciones aplicables a la actividad de transporte terrestre en vías públicas, los contratistas cuentan con su correspondiente plan de contingencias, aprobado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Asimismo, Las Bambas también cuenta con un plan de contingencias, a fin de atender y apoyar de manera efectiva y oportuna las consecuencias de eventos fortuitos, tales como volcaduras, incendios, colisiones, derrames, entre otros. El plan de contingencias de transporte aplica a todos los contratistas y proveedores de Las Bambas, los cuales mantienen comunicación permanente con el centro de control durante las 24 horas y todos los días del año. En caso de producirse un evento fortuito, este se clasificará en base al daño. La magnitud de la emergencia se clasificará en primera instancia en base al riesgo o daño para la salud de las personas, luego en base al riesgo sobre el ambiente y finalmente sobre la infraestructura. Las etapas de atención de una emergencia a cargo de cada contratista incluyen: acción inicial. El supervisor del convoy comunica inmediatamente de los hechos al centro de control y a su vez identifica la magnitud del evento. Aseguramiento del emplazamiento. Se procede al aislamiento de la sustancia o material sujeto del hecho fortuito, bloqueo de acceso o evacuación de la población si fuera necesario. Control operativo. Su objetivo principal es controlar las consecuencias generadas por el evento fortuito, sea derrame o fuga,
Las coordinaciones interinstitucionales que se realizan en esta etapa serán previamente aprobadas por las Bambas. Reacondicionamiento. Consiste en la limpieza, rectificación, remediación o rehabilitación de los aspectos afectados por el evento. Asimismo, debemos mencionar que todos los insumos o materiales necesarios para la producción son transportados por empresas contratistas, que cumplen con altos estándares de seguridad y cuentan con autorizaciones correspondientes emitidas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Tenemos una brigada de emergencia para ayudar y prestar soporte a nuestros contratistas, para atender posibles imprevistos que puedan ocurrir a lo largo de la ruta de transporte. Llámanos o escríbenos un mensaje en WhatsApp al 941804105, nuestra línea habilitada para información ambiental y de participación ciudadana, o ingresa a la página web www.huillanahuasi.pe o búscanos en Facebook como Huillanahuasi. Las Bambas te escucha. Radio Surfuy ahora ingresa a la web para ser la voz de todos. Infórmate en nuestra página web www.radiosurfuy.com. Ducha, yuraje yucha son huchayo. 7 de la mañana con 9 minutos. Informativo Huillarico y a través de Radio Surfuy, la voz de todos. Saludar a todos nuestros amigos que a esta hora de la mañana nuevamente se integran a la señal de la radio. Nosotros nos vamos de inmediato al contacto telefónico hasta la Municipalidad Distrital de Akira. Nos indican que ya se tiene la segunda fecha de la fase de grupos de la etapa distrital de lo que viene a ser Copa Akira 2022. Un abrazo muy grande a todos nuestros amigos que vienen organizando este torneo deportivo en el distrito de Akira. ¿Con quién nos encontramos en la línea telefónica, Henry? Estamos con Marco Astete, él es de la Subgerencia de Desarrollo Social de la Municipalidad. Marco, muy buenos días, bienvenido a Huillaricui. Buenos días y muchas gracias por este espacio. ¿Qué tal? Marco, coméntenos, ¿cómo va esta Copa, en este caso Akira 2022, y cuál es el objetivo principal del desarrollo de esta competencia deportiva? Bueno, estamos con la Copa Akira nuevamente, es un torneo ya muy antiguo, y el objetivo en esta ocasión es promover la práctica del deporte. Principalmente promover el deporte, porque eso ya conlleva también a la buena salud, a la buena convivencia, el estrechar lazos de hermandad, y esto viene desarrollándose desde el mes de junio, cuando se convocó para hacer diferentes ligas en diferentes lugares del distrito. También en la zona urbana se inscribieron 30 equipos, se hicieron grupos de 10, jugaron todos contra todos, y bueno, los clasificados ahora están jugando ya en la etapa distrital, también a nivel de grupos, y se hace de forma descentralizada en los centros poblados que han habilitado sus campos deportivos. Y bueno, ya hemos hecho ya la tercera fecha esta vez, este sábado y domingo. Perfecto, ya es la tercera fecha. ¿Y cuáles son los resultados de esta tercera fecha de la Copa Akira 2022? Para esta ocasión ya se han hecho 4 grupos. En el caso de varones, grupos de 4 equipos y otros 2 grupos de 5 equipos. Juegan todos contra todos. Y en el caso de los que ya tienen solo 4 equipos, ya se puede hablar ya de equipos que ya están fuera de competencia.
algunos casos hay resultados en donde ha habido muchos empates y todavía se va a decidir en la última fecha, o sea, aún nada está dicho. En el caso de mujeres ha habido 2 grupos de 3 equipos nada más, y ya se tienen también a los clasificados. Entonces estos clasificados, los 2 clasificados por cada grupo, pasarían a la etapa ya de un partido único, de eliminación directa, o sea, los cuartos de final, algo similar a la Copa América. Perfecto. Listo, en todo caso ya tenemos ya los clasificados a la siguiente etapa. Solo algunos, como le comentaba, en caso de grupos con 5 equipos de varones, aún nada está dicho porque ha habido muchos empates y no hay equipo que tenga victorias bien definidas, o sea, todo invicto. Y aún estaríamos esperando esta cuarta fecha y una quinta fecha en el caso de que no se pueda definir así con partidos programados. Perfecto. Marco, coméntenos cuándo es la próxima fecha de estos encuentros de la Copa Akira 2022. Ya, esta vez tenemos, este es el objetivo del campeonato. Claro que sí. Muy bien, Marco, en todo caso, el día sábado y domingo hay fútbol en la localidad de Akira. Van a estar presentes ahí los diferentes equipos de las diferentes comunidades con quienes vamos a poder, en este caso, pues disfrutar estas tardes deportivas organizadas por la Municipalidad Distrital de Akira. Marco, en todo caso, la invitación, por favor, de parte de la Municipalidad a todos nuestros amigos a que puedan participar en estos eventos deportivos de la manera más alturada correspondiente, de repente por ahí siempre respetando al equipo rival, siempre respetando también pues la práctica de un deporte sano, Marco. Sí, la invitación está hecha a todas las personas que puedan visitar Akira, ver un campeonato ya de nivel distrital, porque para esta fase están los equipos ganadores y en algunos casos equipos ya seleccionados, y de repente con esto motivar a que al próximo año se pueda sacar más clubes para Copa Perú y puedan participar también las damas y generar nuevas categorías de niños para que así también la competencia deportiva en el fútbol sea más constante y ya se tenga a otro nivel. Perfecto, te agradecemos, Marco, por la información. Estaremos en contacto para conocer más acerca de la Copa Akira 2022. Muchas gracias, Marco, muy buenos días. Muchas gracias. Estuvimos con Marco Astete, de la Subgerencia de Desarrollo Social de la Municipalidad, quien nos hablaba precisamente de la Copa Akira, que tiene importantes avances ya hasta el momento. Es muy importante estos eventos deportivos que promueven precisamente las municipalidades, ya sea para reactivación económica o ya sea simplemente para poder intercambiar lazos de amistad entre equipos deportivos. Vamos con más noticias. Y en Andahuayla, Zulmer Núñez Guerrero, de 37 años, fue condenado con la máxima pena de cadena perpetua que impone la justicia peruana por haber violado a su hijastra desde los 8 hasta los 11 años. Los hechos, de acuerdo a las investigaciones realizadas por la Fiscalía, ocurrieron en los domicilios de Ica y la ciudad de Andahuayla. Realmente condenable este hecho. La primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Andahuaylas logró que se imponga la pena de cadena perpetua a Zulmer Núñez Corimanya, un individuo que abusó sexualmente de la hija de su esposa cuando esa tenía 8, 10 y 11 años de edad. Este execrable hecho ocurrió en el domicilio de las ciudades de Ica y Andahuaylas y también en Apurímac. Bueno, el individuo aprovechaba que su madre, la progenitora de la menor, salía a trabajar para cometer los delitos, amenazándola con echarla de la casa si contaba lo sucedido.
El fiscal responsable del caso, Luis Carlos Torre Copa, explicó que la menor intentó retractarse de su primera versión durante el juicio oral. Sin embargo, con los medios probatorios, el representante del Ministerio Público demostró ante el Poder Judicial que el acusado Sulmer Núñez era autor y responsable del delito. Bueno, el condenado deberá abandonar en este caso, abonar una reparación civil de 10.000 soles a favor de la agraviada por daños y perjuicios ocasionados. Es una reparación económica, pues no va a resarcir lamentablemente todo el impacto psicológico que ha sufrido esta niña, esta víctima de estos abusos sexuales por parte de este hombre. Sulmer Núñez Guerrero, de 37 años, es esta persona o este individuo que ha cometido estos abusos de esta menor de edad. Lamentable que en pleno siglo XXI, en estos años, sigamos viendo este tipo de información, estas noticias que de verdad generan mucha desazón, generan mucho coraje para muchos oyentes, incluso para nosotros, para todos nosotros, porque de verdad a los niños, a nuestros hijos, hay que protegerlos, ¿no? Tenemos que cuidarlos. Y ya las personas adultas, jamás, esto es un delito grave, meterse con un niño. Hay que cuidar a nuestros niños, protegerlos, darle lo mejor en su niñez para que tengamos ciudadanos de bien. Lamentable lo que viene ocurriendo y bueno, ya la justicia se hace cargo, y no solo la justicia pues en el plano de repente de esta sentencia, más adelante hay otro tipo de justicia que se va a ir cobrando pues más adelante, ¿no? Bueno, lamentable lo que informamos a esta hora de la mañana en el informativo Uyaricuy. 7 de la mañana con 20 minutos. Vamos con más información en el plano local. Nos vamos a ir de inmediato hasta la red educativa rural. Vamos a comunicarnos con la profesora Judy Lupaca, ¿no? Ella nos va a comentar importantes actividades desde la red educativa rural, con quien de repente pues en este momento vamos a dialogar. Hay en este caso pues un homenaje a una docente que está cumpliendo años y que también ha formado parte de la vida cotidiana de muchos aquireños. Seguramente sus alumnos la recuerdan. Estamos hablando de la profesora Lorenza Condori Arredondo. Para mayor detalle, vamos a dialogar con la profesora Lupaca Cuchillo, quien ya está en la línea telefónica de Radio Surfuy. Buenos días, Judy, bienvenida a Radio Surfuy. Muy buenos días, César, y a la Radio Surfuy. Que tengan un bonito día. ¿Qué tal, profesora Judy? Coméntenos las actividades que están desarrollando desde la red educativa rural, desde su posición, usted como gestora de educación en el distrito de Akira. Sí, efectivamente, el día de hoy es un día muy importante para el magisterio y al menos para la red educativa Cusagmayo, que lo conforman las comunidades de Yahua, Patahuasi y Antapunco, porque tenemos a una maestra que el día de hoy está cumpliendo años y también está cumpliendo pues con una labor muy efectiva a los menores a nivel inicial. La maestra es, se podría decir con un poco de tristeza, está cumpliendo 65 años y después ya su último año que viene aportando a la educación. Quisiera hacer un homenaje muy así, no en forma presencial, porque ahorita está en aula, todavía con nosotros, nos está acompañando, a la maestra Lorenza. No es una maestra aquireña que nació en el año 1957 en el distrito de Akira, de papás aquireños, el señor Tomás Condori García y la señora Guadalupe Arredondo Marma. Sus estudios, ella lo cursó el nivel primario en el colegio, en la escuela José María Arguedas del distrito de Akira, y sus estudios secundarios los realizó en Tambobamba, en el colegio Erasmus Delgado Vivanco. Es promoción 1980. Ha iniciado como docente de pronovia en la comunidad de Antapampa, también en el distrito de Akira, en el año 1985. En el año 1989 trabajó también como docente en el centro poblado San Juan de Villajua, donde ahorita se encuentra, ¿no? A pesar de muchas cosas que ha pasado, la maestra ha continuado y Dios le dio vida, hasta ahora nos sigue acompañando.
Ella es nombrada en la institución educativa San Juan del Yahua. También ha trabajado en la comunidad de Japupampa, en Japacasa, en varias instituciones donde ha venido aportando, contribuyendo a la formación integral de los alumnos del nivel inicial. Hoy en día pues cumple 33 años de servicio y sigue continuando también. Por eso queríamos hacerle un reconocimiento por la labor abnegada de maestra, prestando servicio. Varias generaciones tiene ya profesionales durante estos años. Nuestra red Cusasmayo, Akira, le hace un reconocimiento a esa labor prestada a nuestra querida maestra, que la tenemos muy en cuenta en nuestro corazón. Algunas actividades vamos a hacerle llegar, algunos saludos. Usted sabe que todavía no podemos estar ahí haciendo reuniones. Entonces la labor que ha venido desempeñándose hasta la fecha pues lo ha hecho con mucho cariño, ¿no?, a los niños del nivel inicial. Perfecto, profesora Judy, de verdad es bastante grato escucharla a usted y escuchar también estas palabras de agradecimiento a esta maestra, a la profesora, maestra, madre, Lorenza Condori Arredondo. 65 años que está cumpliendo el día de hoy y muchos años, toda su vida prácticamente dedicada a la enseñanza, a la educación de nuestros niños, a la formación de futuros ciudadanos. Muchos de ellos ya deben ser, muchos de sus primeros alumnos ya deben ser padres de familia y seguramente recuerdan pues a su maestra, a la profesora Lorenza Condori Arredondo, quien les ha guiado en los primeros pasos educativos dentro de sus aulas de inicial. Y sería muy grato que estos alumnos le llamen, le digan: profesora, usted ha sido mi docente de repente por ahí, y saludarle, darle un abrazo. Usted sabe que los mejores homenajes son en vida, ¿no? Entonces, darle lo más bonito, el saludo de todo el corazón a nuestra madre, a nuestra profesora Lorenza Condori Arredondo. Y nosotros desde Radio Surfui también le mandamos un abrazo muy grande y felicitarla por sus cumpleaños y también felicitarla por toda esa labor de enseñanza que cumple en el distrito de Akira, profesora Judy. Muchísimas gracias. También, ¿no?, un abrazo inmenso y agradecimientos a la maestra Lorenza, que bueno, sigue apostando por la educación. Y yo sé que el día de hoy va a estar en la institución, no creo que se vaya a su casa a descansar, y también los niños, ¿no?, va a ser un grato recuerdo que ellos estén junto con ella y le den todo ese cariño, y su maestra también que le acompaña. Las maestras que tenemos en nuestra red de inicial, primaria y secundaria también, ¿no?, van a estar haciéndole el reconocimiento personal a la maestra Lorenza. Muchas claro gracias. que sí, y nosotros nos aunamos a este saludo, un abrazo muy grande a nuestra maestra, a la maestra Lorenza Condori Arredondo, allá en el distrito de Akira, en la institución educativa inicial de San Juan de Yahua. Mamita linda, un abrazo muy grande desde Radio Surfui, el saludo de parte de toda su familia, de los maestros del distrito de Akira. Usted es una persona importante para nuestra provincia de Cotabambas, forjadora de muchos hombres, seguramente ahora hombres de bien en nuestra sociedad. Muchas gracias, profesora Judy, un abrazo grande a usted por este día también, y hay que seguir trabajando por mejorar la educación en nuestra provincia de Cotabambas. Muchísimas gracias, señor César, y agradecerle a la Radio Surfui por este apoyo que nos dio para hacer el reconocimiento y el homenaje a nuestra querida maestra Lorenza Condori Arredondo. Muy buenos días, hasta la próxima. Muy buenos días. Estuvimos precisamente con la profesora Judy Lupaca, que nos comentó que están haciendo un homenaje a la profesora Lorenza Condori de 65 años, y a través de ella también queremos mandar un saludo muy especial a todos los docentes que han dedicado su vida a la educación, que por muchos años han formado hombres de bien, y se siente de repente, no se los reconocen, pero deben saber lo que han formado realmente, claro, hombres de bien. Y de verdad el trabajo de los maestros en todo el país, sobre todo en áreas rurales, Henry, es bastante complejo. Es un batallar diario, ¿no? Porque imagínense, muchos padres de familia
tienen muchos maestros, tienen que viajar a comunidades lejanas para iniciar su labor docente, enseñar a niños, en este caso pues de la provincia de Cotabambas, ¿no? En las comunidades alejadas, van los maestros y llevando a sus hijos muchas veces ahí con los niños, las maestras están enseñando ahí en este caso pues a sus alumnitos y también a sus niños como un alumnito más, y tienen que sacrificarse, ser parte de la sociedad, vivir junto con ellos. Entonces, saludar a todos nuestros maestros, y hay que reconocer esa labor que desarrollan pues en nuestra provincia de Cotabambas. 7 de la mañana con 28 minutos. Vamos a una pequeña pausa y volvemos con más aquí en el informativo Huillarico y a través de Surfui, la voz de todos. Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Chalhuahuacho 2022. La Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho, conforme a la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, convoca a las comunidades campesinas, entidades públicas y privadas, centros poblados, barrios, representantes de la sociedad civil de todo el distrito de Chalhuahuacho a participar de la audiencia pública de rendición de cuentas del año fiscal 2022 de la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho, que se desarrollará este jueves 15 de septiembre del 2022 a partir de las 9 de la mañana en la Plaza de Armas del distrito. Vamos todos a participar en la rendición de cuentas sobre los logros, avances y servicios ejecutados hasta la fecha. Chaypiña Tupazuete Paraicuna, Liu Haku Allin Causeiman, Alcalde, Magíster Porfirio Gutiérrez Paniura y Consejo Municipal. Estimados vecinos, ahora conoceremos un poco más sobre la carretera nacional y para eso me ayudarán los especialistas de transportes que tenemos en Las Bambas. ¿Cómo ejecuta Las Bambas su plan de contingencias en caso de incidentes durante el transporte? En Las Bambas, contamos con un plan de contingencias en caso de incidentes durante el transporte del concentrado de cobre y otros materiales que realizan nuestros contratistas por las vías públicas y que son necesarios para las actividades que se desarrollan en la unidad minera. En cumplimiento de las regulaciones aplicables a la actividad de transporte terrestre en vías públicas, los contratistas cuentan con su correspondiente plan de contingencias, aprobado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Asimismo, Las Bambas también cuenta con un plan de contingencias, a fin de atender y apoyar de manera efectiva y oportuna las consecuencias de eventos fortuitos, tales como volcaduras, incendios, colisiones, derrames, entre otros. El plan de contingencias de transporte aplica a todos los contratistas y proveedores de Las Bambas, los cuales mantienen comunicación permanente con el centro de control durante las 24 horas y todos los días del año. En caso de producirse un evento fortuito, este se clasificará en base al daño. La magnitud de la emergencia se clasificará en primera instancia en base al riesgo o daño para la salud de las personas, luego en base al riesgo sobre el ambiente y finalmente sobre la infraestructura. Las etapas de atención de una emergencia a cargo de cada contratista incluyen: Acción inicial. El supervisor del convoy comunica inmediatamente de los hechos al centro de control y a su vez identifica la magnitud del evento. Aseguramiento del emplazamiento. Se procede al aislamiento de la sustancia o material sujeto del hecho fortuito, bloqueo de acceso o evacuación de la población si fuera necesario. Control operativo. Su objetivo principal es controlar las consecuencias generadas por el evento fortuito, sea derrame o fuga. Las coordinaciones interinstitucionales que se realicen en esta etapa serán previamente aprobadas por Las Bambas. Reacondicionamiento. Consiste en la limpieza, rectificación, remediación o rehabilitación de los aspectos afectados por el evento. Asimismo, debemos mencionar que todos los insumos o materiales necesarios para la producción son transportados por empresas contratistas, que cumplen con altos estándares de seguridad y cuentan con autorizaciones correspondientes emitidas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Tenemos una brigada de emergencia para ayudar y prestar soporte a nuestros contratistas, para atender posibles imprevistos que puedan ocurrir a lo largo de la ruta de transporte.
Llámanos o escríbenos un mensaje en WhatsApp al 941804105, nuestra línea habilitada para información ambiental y de participación ciudadana, o ingresa a la página web www.huillanahuasi.pe o búscanos en Facebook como Huillanahuasi. Las Bambas te escucha. No, ¿cómo crees? No es un golpe. Lo que pasa es que me caí y no pude proteger mi cara. Solo eso. Amor. Con él estamos muy bien. Amor. Ayer se molestó un poco y gritó, pero como todo. ¡Cállate! Es que también yo lo provoqué y fue mi culpa. No lo defiendas. Deja de justificarlo. Tú no estás sola. Denúncialo. Ni víctima, ni cómplice. Alza la voz. ¡Ni un golpe más! Esta emisora se une a la lucha contra la violencia a la mujer. Consecuencia de los incendios forestales. Radio Surfuy ahora ingresa a la web para ser la voz de todos. Infórmate en nuestra página web www.radiosurfuy.com. Ducha, yuraje yucha son huchayo. La hora nacional, la hora en todo el Perú, 7 de la mañana con 35 minutos en el informativo Huillarico y Guayaricuna Panacuna. Vamos con más información a esta hora de la mañana aquí en Surfuy, la voz de todos. Nos vamos con las notas también pues en el tema regional. ¿Qué está pasando a nivel nacional, a nivel regional? En Andahuaylas, en este caso pues se dio esta información de esta condena que se ha dado. También en esta zona de Andahuaylas se ha decomisado una carga de 150 kilos de hoja de coca que fue inmovilizada por el personal de la Policía de Carreteras de Andahuaylas, porque sus propietarios no pudieron acreditar documentación autorizando pues su comercialización. ¿Qué les parece? La intervención se registró la tarde del último jueves 2 de septiembre en el kilómetro 562 de la carretera longitudinal de la Sierra, en el sector de Colpampa, distrito de Uripa, en Chincheros. Durante un operativo de control rutinario, los agentes ordenaron se detenga el camión furgón con placa de rodaje B8T710, perteneciente a la empresa Molina Caro Express SAC, conducido por Víctor Chuco Soto, de 47 años de edad, encontrando en su interior 15 sacos de polietileno color negro que no llevaban los rótulos característicos de las encomiendas. Bueno, al momento de abrirlos, estos contenían hoja de coca, estimándose un total de 150 kilos de esta hoja de coca, cuya comercialización está regulada por el Estado. Como parte del parte, en este caso pues policial respectivo, la carga fue incautada y trasladada a los almacenes de la empresa Enaco en Andahuaylas para las diligencias respectivas. Bueno, ahí se ha ido, en este caso, pues decomisando 150 kilos de hoja de coca. ¿Qué les parece? Ahí está el trabajo de la Policía de Carreteras, que normalmente pues vienen haciendo estos operativos de manera, en este caso, inopinada, sin avisar a nadie. Hacen un control a diferentes vehículos que circulan por las carreteras. 7 de la mañana con 37 minutos. Nos vamos con más información. Y si es que te detienen, por favor, colaborar con la policía. A veces le ponemos mala cara, le respondemos mal. Y bueno, ellos están haciendo un trabajo preventivo en este momento. Claro, entonces siempre también en el marco del respeto, en el marco del respeto también a las normas, a las leyes, hay que colaborar sin que también esto vaya a derivar en algún tipo de abuso por parte de algunos malos oficiales
perjudiciales, ¿no? Entonces hay que siempre actuar de manera preventiva. 7:38 a.m. Vamos con más información. Y el Contralor General de la República supervisará obras emblemáticas en las provincias de Quispicanchis, esto en Cusco, y también en la provincia de Paruro. Será los días 5 y 6 de septiembre en el contexto del mega operativo de control que se desarrolla en la región del Cusco. El Contralor General de la República, el señor Nelson Shark, se trasladará este lunes 5 y el martes 6 de septiembre va a trasladar su despacho a las provincias cusqueñas de Quispicanchis y Paruro para realizar una jornada de supervisión y control en las obras emblemáticas que se ejecutan en sus jurisdicciones en el contexto del mega operativo de control. El funcionario se reunirá con los alcaldes y regidores de ambas municipalidades provinciales para dialogar sobre los resultados del control gubernamental en dichas provincias, así como en diversas reformas que se desarrollan en el Sistema Nacional de Control, para prevenir posibles inconductas funcionales en la administración pública y casos de corrupción, posibles casos de corrupción. Durante su jornada de trabajo con las autoridades municipales de Quispicanchis y Paruro, se darán alcances del avance obtenido en las intervenciones programadas del mega operativo de control que ejecuta la Contraloría General de Cusco desde el pasado 9 de marzo del año 2022. En ese entender, hay trabajo por parte de la Contraloría en la región del Cusco. Y hay un saludo en WhatsApp. Buen día, saludos a la maestra Lorenza con los chancas de Apurímac. Más adelante... Yo estoy seguro que nuestra colega Lisbeth Saldívar está tomando nota y va a estar ahí saludando, haciendo un programa especial para nuestra maestra Lorenza Condoria Redondo allá en el distrito de Akira, ¿no? Claro que sí. Así es, y un saludo muy especial para Alfredo Salazar, que nos está escuchando desde la ciudad de Puno. De la misma manera, Irene Arredondo Sanabria nos dice: compañeros, buenos días. En Cotabamba, Radio Poder Chasqui en los 97.9 FM viene transmitiendo también el informativo Huillarico. Y señora Irene, un abrazo muy grande al señor Claudio Vilca también y a toda la familia Vilca Arredondo allá en Cotabamba. Un abrazo grande a nuestros amigos de Radio Poder Chasqui en los 97.9 FM allá en Cotabambas. Abrazos muy grandes desde aquí, desde Radio Surfui, la voz de todos. Vamos con más información, nos vamos hasta la Municipalidad Distrital de Coyurqui. ¿Qué está pasando en Coyurqui? También ellos están organizando lo que viene a ser la Copa Municipal Coyurqui 2022, un evento deportivo que busca fortalecer, en este caso, la buena práctica del fútbol, donde participan también damas, caballeros, en fin, ahí está la Copa Municipal Coyurqui 2022. Paikunapaq napaykusunchis pikunachaq ara compota haytar parisiankichis haqi Coyurqui nisqapi kay pukllashankichis kay fútbol nisqatariki paykunapaq napaykuyta kay wayrawasinchis pachariki apachikamusunchis wayqikuna panaykuna. Chaymanta rimarisunchis piwan waraqucha kasan Wilson Chávez paywan riki rimarisunchis kay campeonato deportivo Copa Municipal 2022 nisqamanta paymiriki allinta mat'iparinqa imayna kasan imaynata pakamushan kay campeonato. Hakuchu parlarizonchis waraquchawan Wilson Chávez wayqi Henry. Wilson, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenidos a Huillaricui. Bueno, ante todo, buenos días por la participación mediante su emisora y ante todo saludar a todos nuestros hermanos de toda la provincia de Cotabambas. Si bien es cierto, nosotros de acá de Coyurqui estamos informando, ¿no?, acerca del desarrollo de la Copa Municipal en su versión 2022. Tenemos los siguientes resultados de la primera fecha que se ha desarrollado el día sábado 3 de septiembre en el Estadio Municipal de Coyurqui, ¿no?, con los siguientes resultados. En el primer partido, Chochoca versus Hatunwayu, este partido se dio por ganador por walkover al barrio de Hatunwayu, porque no hemos tenido la participación del barrio de Chochoca, que son barrios tradicionales del distrito de Coyurqui. Y asimismo tenemos en el segundo partido, tuvimos el encuentro entre las comunidades de Vilcaro y Chuyuyu. El resultado fue 0-0 en el desarrollo del encuentro. Y asimismo también en el tercer partido tuvimos
la participación de la comunidad de Faco versus el barrio de Muyumuyu, teniendo como ganador a la comunidad de Faco por 3-0. Asimismo, en el cuarto partido, la comunidad de Yadkiri versus la comunidad Manaski, tuvimos como ganador a la comunidad de Manaski, el actual y vigente campeón de la versión 2021 de la Copa Municipal del año pasado, ¿no? Asimismo, en el encuentro del quinto partido, entre las comunidades de Ajpitán 1 versus Chiscahuaya 2, el encuentro terminó 0-0. Asimismo, también en el encuentro número 6, ¿no? En el partido número 6, entre las comunidades de Chaguay versus el nuevo barrio, Nuevo Amanecer, tuvimos como ganador a la comunidad de Chaguay por 1-0. En el séptimo, último partido, acá cabe mencionar que ha habido cambios. Si bien es cierto, ha habido una llamada telefónica por parte de los delegados de la comunidad de Faco, que representaba con su equipo 2, desistieron su participación y en este caso se tuvo que incluir al barrio de Gran Parque. Este encuentro se jugó con la comunidad de Ajpitán 2, entonces tuviendo como resultado en el encuentro 2-2 el empate, ¿no? Por parte en este partido, señor periodista. Muy bien, Wilson, y cuéntanos, con estas actividades obviamente se dinamizó la economía y es muy importante eso que promueve la municipalidad. Sí, en efecto, la municipalidad, a través de esta organización de los eventos deportivos, la única finalidad es dinamizar la economía de nuestros hermanos comerciantes que el año pasado también, domingo a domingo, estuvieron ahí haciendo sus actividades económicas, y si bien es cierto, el deporte mueve masas y cantidad de espectadores, ¿no? Si bien es cierto, Coyurqui siempre se ha caracterizado por ser un distrito muy amante del deporte, ¿no? Y cuéntanos, la emoción de los partidos, ¿cómo se ha vivido estos encuentros? ¿Con mucha emoción, de repente también con con emoción de parte de los mismos jugadores, de la afición? Sí, en especial particularmente las damas, ¿no? Estaban emocionadas por el inicio de este campeonato. Si bien es cierto, tuvimos un 80% de participación, tanto como deportistas y así como espectadores, ¿no? Pues si bien es cierto, como le mencionaba, Coyurqui es un distrito netamente deportivo, ¿no? Claro que sí. Muy bien, Wilson, de verdad felicitar a la Municipalidad Distrital de Coyurqui, a la gestión del señor Alfredo Cereceda, por promover este tipo de eventos deportivos. Es importante también destacar que se juegue de la manera más limpia posible. Hay que evitar de hacer pues faltas, también controlar pues a los barristas, porque muchas veces mucha gente no va a estar pues de acuerdo con algunas decisiones del árbitro. Sin embargo, lo que debe primar es la confraternidad y la buena práctica del deporte, Wilson. Sí, en efecto, quien habla es un joven también coyurquino y deportista que hemos desarrollado nuestra vida deportiva en la ciudad del Cusco, allá por la provincia de Espinar, y entonces, si bien es cierto, ya teniendo base en temas deportivos, nosotros estamos organizando coordinadamente con la Policía Nacional. También vamos a tener una reunión, en la reunión de delegados, vamos a tocar temas de seguridad, también temas de bioseguridad. Si bien es cierto, todavía aún estamos en situación de pandemia, ¿no? Entonces vamos a ver ciertos aspectos con las autoridades competentes también que están acá en el distrito de Coyurqui, ¿no? Y si bien es cierto, también con el tema del arbitraje vamos a ir mejorando fecha a fecha, y vamos a tener que contratar profesionales que nos puedan garantizar el desarrollo del evento deportivo. Muy bien, muchas gracias, Wilson. De repente hay algo más que quieras decir a esta hora de la mañana a nuestros amigos allá en Coyurqui, que nos escuchan a través de Radio Guaira, también en cadena con Radio Surfuy. El saludo para al profesor Richard Valencia, que retransmite pues la señal de Radio Surfuy allá en Coyurqui, en Radio Guaira. Sí, en efecto, va a ser extensivo la invitación a todos nuestros hermanos de las diferentes comunidades de nuestro distrito a que participen masivamente en estos eventos deportivos
que tienen la única finalidad de promover el deporte, el sano esparcimiento y más que todo cultivar el deporte que tanto nos gusta aquí en la provincia de Cotabambas y asimismo en el distrito de Coyurqui, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, Wilson, por la información. Un abrazo muy grande y hay que seguir adelante por la práctica del deporte en Coyurqui. Muy buenos días. Buenos días, gracias. Hasta la próxima. 7:48. Coyurqui está también desarrollando actividades importantes. Ya se viene el aniversario del distrito de Coyurqui. Es el 19 de noviembre. Así es que seguramente también para esa fecha ya vamos a tener pues al campeón de la Copa Municipal de Coyurqui. Saludar al profesor Alfredo Cereceda, quien está pues al mando de la Municipalidad Distrital de Coyurqui. Saludar también a los diferentes barrios del distrito de Coyurqui, a todas las mamitas ahí en el mercado. ¿Usted ha ido al mercado a comer? Claro que ahí sí. En Coyurqui? Buenos platos, buenas viandas. Buenos platos y también la rica tuna que siempre está presente, y la palta. La palta es exclusiva y muy deliciosa. Y quiero permitirme también saludar allá en Coyurqui a la familia, pues, en este caso Hurtado Santillán, ¿no? Ahí vive, pues, también nos dicen, está pues el papá de nuestro colega de labores, Percy Hurtado, ¿no? Así ahí es. está el señor en este caso Hurtado, la señora Santillán, quienes pues siempre también deben estar en la sintonía de la radio. Mamá también, padres también de nuestra colega también comunicadora Edith Hurtado Santillán, allá en Coyurqui. Un abrazo muy grande para todas las familias en el distrito de Coyurqui. 7:49 a.m. Tenemos un comunicado importante. 7:49, comunicado importante. Se comunica a toda la ciudadanía del distrito de Chalhuahuacho que el personal de RENIEC Abancay atenderá en el distrito de Chalhuahuacho de la siguiente forma: el día lunes 5 de septiembre, hoy 5 de septiembre de 2022, atenderá en la oficina de registro civil de la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho a partir de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, de 8 a 4. En este momento comienza ya la atención de la RENIEC de Abancay en Chalhuahuacho. Mientras tanto, el día martes 6 de septiembre del 2022 atenderá en la oficina de registro civil de la Municipalidad del Centro Poblado de Tambulla. En Tambulla a partir de las 8:30 de la mañana hasta las 2 de la tarde. 8:30 hasta las 2. Atención, en donde podrán realizar los siguientes trámites en ambas sedes. Bueno, a ver, muchísima atención. ¿Qué trámites pueden realizar? A ver, inscripción de menores para obtener el DNI, ¿no? Inscripción de mayores para obtener el DNI. De preferencia deberán estar presentes aquellos usuarios que se encuentran observados sus trámites por diferentes motivos ante la RENIEC. También se va a hacer pues entrega de DNIs a los usuarios que tramitaron en los meses de mayo y otras atenciones referentes pues a la RENIEC. Así es que hay estas campañas de identidad. Qué importante, es importante que nuestros niños cuenten con un nombre, un apellido, cuenten pues con una identidad, ¿no? Yo creo que a este tiempo ya se ha dejado de lado, ya ha desaparecido pues aquellos padres que no quieran brindar el apellido, que se quieran negar a firmar o reconocer a sus hijos, ¿no? Entonces eso ya creo que ya pasó a la historia, ¿no? Un niño no merece estar pues sin identificación. Y recuerde, si una persona no está de repente inscrita ante la RENIEC, no está contabilizada para el país, pues, ¿no? Lamentablemente es así de sencillo. Entonces lo que necesitamos es que todos los peruanos estemos registrados, contemos con nuestro documento de identidad, contemos con todas nuestras acreditaciones de ser peruanos, para que de esta manera nuestro país, nuestro estado, también prevea los apoyos, en este caso pues sustanciales, para el sitio donde vivimos, para el distrito, para la provincia donde vivimos, ¿no? Entonces, eso es importante, es para llevar la estadística de los peruanos y de esa manera también hacer llegar los diferentes programas sociales, ¿no? Así es, sí, bueno, es un derecho ya de los niños, es un derecho primordial tener una identidad, su DNI, tanto el número de DNI también como sus nombres. Y el Estado planifica de acuerdo a eso cuánto dinero va a ingresar a las municipalidades, claro, en temas de seguridad, en temas de alimentación, en temas de educación.
Todo eso se planifica en base precisamente al registro que tenga la RENIEC de los, en este caso, de los menores de edad. Claro, y un tema importante, bueno, en algún tiempo hemos estado en provincias de Cusco trabajando con algunos proyectos y en algunas comunidades se veían niños que no tenían DNI, que nunca habían sido registrados ni partida de nacimiento. Y esto pues es negarle la oportunidad a los niños y eso no se debe permitir. Y además, es reconocer a tu hijo como padre, eso ya es un tema de conciencia, un tema de que tú pues tienes que ser consciente de que ya tienes un hijo, ¿no? Y no estar negándote. Ahí por ahí vemos, conocemos algunos casos, se han visto algunos casos y eso no debe ser así, ¿no? Una cosa es de repente que tengan algunas diferencias con su pareja, claro, algunos problemas, pero jamás se deja ser padre. No existe expadre. Claro, ¿no? Entonces hay que cumplir con el deber, hay que cumplir con la alimentación de nuestros niños. Hay muchos padres que están esperando que les llegue pues una demanda de alimentación a su domicilio o de repente hasta a su trabajo para recién hacerse responsables, ¿no? Entonces, un jalón de orejas a esas personas, a esos varones que se están haciendo los locos y no están pasando las pensiones alimentarias. Un jalón de orejas desde Radio Surfuy. Hay que ser más conscientes porque los niños no viven de aire, ¿no? Así es. Ellos necesitan alimentación, necesitan protección, necesitan un abrazo del papá, necesitan un abrazo de la mamá. Es muy emocional, los niños son muy emocionales, así es que hay que cuidarlos y hay que protegerlos. 7 de la mañana con 54 minutos. Informativo Bullarico y a través de Radio Surfo y la voz de todos, Guayacuna Panaicuna. 974-78-2420 es el número telefónico de la radio. Estamos tratando de comunicarnos con el señor Juan Yikawa. Él es presidente de la comunidad de Escorno. Está de aniversario Escorno, Henry. Y bueno, no nos está contestando nuestro amigo Juancito Yikawa. Ojalá nos pueda pasar el programa de aniversario, por favor. Juan Yikawa, le estamos llamando para que nos dé a conocer qué actividades van a desarrollar en Oscorno. Hay actividades importantes, nos dicen, ¿no? Por ahí limpieza de toda la comunidad, embanderamiento, va a venir la serenata, en fin. Nosotros desde aquí, desde Radio Surfo, ya estamos para brindarles el soporte necesario. También se viene el aniversario de Choqueca. Ajá, Choqueca ya está de aniversario y hace unos días estuvimos precisamente con ellos y bueno, se están preparando a lo grande para este aniversario. Ojalá pues nos manden su programa de festejos, ¿no? Para poder de repente ahí dar a conocer qué cosas van a desarrollar, qué actividades, qué concursos. A nuestros amigos de Choqueca, al señor Eduardo Sueldo, a Luis Sueldo, por favor, no se olviden, a toda la familia Sueldo, a todos nuestros amigos de Choqueca. Muy pronto vamos a estar visitándoles. Hemos ido a tomar algunas fotitos, ¿no? Excelentes fotos ahí a toda la junta directiva. Así es, esperemos que ya tengan en sus manos esa sesión fotográfica que, bueno, salió de forma excelente. Espectacular. Sí. Hay tomas de dron, fotografías, ¿sí? Fotografías aéreas. Qué bonito. Realmente muy colaborativos en la sesión fotográfica y esperemos que les sirva precisamente para estas fechas, para su aniversario. Claro, Choqueca está de fiesta también, amigos. En septiembre también se viene el aniversario de la comunidad de Fuerabamba, también en septiembre. El aniversario también de la comunidad de Huancuiri, también en septiembre. En fin, hay bastantes aniversarios, como fiestas comunales en este mes de septiembre. Nosotros vamos a estar ahí presentes en las actividades. Y por favor, si tienen por ahí ya algún spot de invitación al aniversario con las actividades, la junta directiva, mándenos al WhatsApp de la radio al 974-78-2420. Nosotros con todo gusto vamos a hacer la convocatoria y la invitación respectiva. Y usted sabe que para estos aniversarios comunales, por ejemplo, Henry, visitan familiares de diferentes lugares, se vienen de Lima, de Arequipa, de Tacna, vienen un rato, porque ellos ya saben, hoy es fiesta de mi comunidad, es fiesta de mi pueblo, voy a ir un rato, voy a ir a pasar y a visitar a la familia, ¿no? Y se escapan un ratito, ¿no? Y hay que comunicar pues qué actividades también para los vecinos, qué actividades se van a desarrollar en la comunidad que está de cargo o en la comunidad que está de fiesta. Así es, en diferentes lugares tenemos a las personas viviendo de nuestra comunidad. Ellos están felices precisamente por saber que es aniversario de su comunidad y aprovechan estos momentos para visitar el pueblo, para nunca olvidar sus raíces.
7 de la mañana, 58 minutos. Vamos de inmediato con más información. Huaycuna Panaicuna, aquí en Huillaricuy. ¿Qué está pasando? ¿Qué está aconteciendo? Están bien información también en el plano regional, nacional. Aumento de precios de pasaje impactará economía de arequipeños. Bueno, se está anunciando por ahí el aumento en los precios de pasaje en Arequipa. El gobierno no puede dar subsidio para mitigar incremento. El consultor de transportes advierte que propuesta de nuevo precio es inconstitucional. Ahí están de repente en un tire y afloja en este caso por los pasajes en el ámbito urbano de Arequipa. Existe preocupación en los usuarios del transporte público ante el pedido de 9 empresas del Sistema Integrado de Transporte, SIT, de incrementar el precio del pasaje de $1 a $1.40, casi 50%, 40% en este caso. Para el consultor en transportes Elvis Jump, de aprobarse el incremento solicitado por los empresarios, el impacto será muy grande en la economía de las 800,000 personas que a diario usan este medio de transporte para movilizarse por la ciudad, pues elevaría el porcentaje del sueldo destinado para esta necesidad de 16 a 22%, es lo que utilizan en pasajes. Impacta pues en la economía del poblador de a pie, en este caso en Arequipa. Para ejemplificar un poco, Yamp, este consultor refirió que una familia promedio de mamá, papá y 2 hijos utiliza como mínimo 6 soles por día en pasajes de bus, lo que hace que al mes gaste un promedio de 168 soles, que representa el 16% del sueldo mínimo actual, que es de 1.025 soles. Si el gobierno provincial, en este caso la Municipalidad Provincial de Arequipa, aprueba el incremento en el precio del pasaje, el gasto mensual subiría a 235 soles en pasajes nomás, para esa familia, que representa el 22%. Estamos en una situación inaceptable en la economía familiar, provocando inestabilidad pues en su economía, en los ingresos a la familia, por la suba de alimentos, se ha subido la ropa, se ha subido también los alquileres. Por eso no caerá nada bien el incremento de los pasajes en los hogares arequipeños, aseguró así pues este especialista, el señor Elvis Jump. ¿Qué le parece? Bueno, está subiendo todo en Cusco también. Antes el pasaje en Cusco era 70 céntimos, 80 céntimos, ¿no? Claro, originalmente era 50, luego subió a 70, 80, ahora está $1 y ahora están conversando, dialogando o manifestando que incrementarán también los pasajes. Bueno, en Cusco, en Arequipa están pidiendo subir de $1 a $1.40. Lamentablemente pues esto está generando pues preocupación en las familias, porque finalmente ¿quién es el que ¿quiénes son pues los perjudicados? Son los usuarios de estos servicios de transporte y los peruanos. Bueno, ojalá se logre la estabilidad económica de nuestro país. Estamos todavía en estos momentos de inestabilidad económica, producto de la recesión, producto de factores internacionales, factores también del propio gobierno, que están generando pues por ahí de repente algún tipo de inestabilidad económica. Lo que queremos es tranquilidad, en este caso pues social, para que podamos seguir trabajando, seguir produciendo. Lo que queremos es que nuestro país no se detenga en su crecimiento económico y haya mayores oportunidades para los peruanos y para nuestros hijos sobre todo. 8 de la mañana con 1 minuto. Vámonos hasta Juliaca con la información. ¿Qué está pasando en Juliaca? ¿Qué está pasando con los padres de familia en Juliaca? En Juliaca están denunciando el crecimiento de pandillas de jovenzuelos, en este caso de adolescentes, que estarían pues organizando peleas entre alumnos de los colegios de San Martín y Simón Bolívar. Constantemente organizan peleas callejeras que incluso dejan heridos. Esto es lamentable, esta es una información que llega desde Juliaca. Durante los últimos días, algunos escolares de las instituciones educativas de nivel secundario de Juliaca se habrían declarado en guerra
protagonizando peleas en las calles de la urbanización Tambopata. Los vecinos, mediante las redes sociales y en comunicación con medios locales, alertaron que los grupos de estudiantes de los colegios San Martín y Simón Bolívar protagonizan peleas en lugares públicos. Inclusive ya existen heridos. Según los moradores, quienes propalan pues videos a través de las redes sociales, las agresiones físicas se suscitan pues en las tardes y noches en las avenidas de Huancané, en la avenida Robles y Tambopata. Hacen un llamado a las autoridades para que se interesen sobre el tema, ya que la situación se agrava cada día. Bueno, en los videos que se han propagado por las redes sociales, se observa a que los estudiantes quieren que quienes protagonizan las peleas portan armas cortantes. Los testigos inclusive dijeron que se amenazaron con armas de fuego, por lo que consideran que algunos pertenecen a pandillas juveniles. Lamentable lo que viene ocurriendo allá en Juliaca, y esto también es porque muchas veces los padres de familia estamos perdiendo el control en la educación de nuestros hijos. Así es que hay que darle una ojeada, siempre hay que acompañar a nuestros hijos en su forma de comportamiento, sobre todo cuando son ya un poquito más adolescentes. Siempre hay que estar detrás de ellos, ya no de repente buscando, prohibiendo de repente, ya más con un tema de acompañamiento, aconsejar, ser un amigo de él, en este caso pues de adolescente, ¿no? Es complicado, el tema de la adolescencia también no es una etapa muy fácil para el mismo adolescente ni para los mismos padres de familia. Así es que un poco más de control a nuestros hijos, siempre hay que darle una ojeada. Y un poco más de paciencia también. Muchas veces nosotros mismos explotamos porque hay un cambio radical en cuanto a edades, en cuanto a comportamientos, en cuanto a sentimientos del mismo adolescente, y no sabe qué hacer, y muchas veces al no tener el control de los padres, o muchas veces al no tener el consejo adecuado de los padres, las palabras adecuadas, incurren precisamente en estos hechos de pandillaje. Claro que sí. 8 de la mañana con 4 minutos. Vamos a ver si ya está lista nuestra colega de labores, Sami Canales, con lo que viene a ser las deportivas. En unos instantes vamos a ir a comunicarnos con el segmento deportivo. 8 de la mañana con 5 minutos. Vamos con más información en el plano nacional. Se ha filtrado un audio donde el señor César Acuña estaría pidiendo pues algunos favores en el Congreso de la República para a su vez favorecer una campaña, en este caso pues en las elecciones municipales en Trujillo. Y esto ha generado bastante polémica en nuestro país, ¿no? Y sobre todo en la bancada de Alianza para el Progreso. Lo que manifiestan los congresistas, hay diferentes versiones. Mientras tanto, pues, la señora Heidi Juárez, congresista de la República, menciona: nos quieren fraccionar. Dice así la congresista Heidi Juárez, tras difusión del audio entre Lady Camones y César Acuña. Aunque la congresista de Alianza para el Progreso, Heidi Juárez, volvió a negar que estuvo pues implicada en infiltración de este audio. Se mostró dispuesta a colaborar con las investigaciones internas del partido del señor César Acuña. En entrevista con RPP Noticias, la legisladora se pronunció así al negar rotundamente haber filtrado la conversación en la que se oye a Acuña Peralta pedirle a Camones Soriano la aprobación de un proyecto de ley que beneficiará su campaña al gobierno regional de La Libertad. Mucho más preocupados en saber quién filtró el audio y no en el contenido. El Congreso está cada vez más de cabeza a pesar de la polémica que se ha generado por la filtración de la citada conversación. Juárez afirma que los 11 congresistas de la bancada se mantienen muy unidos. Eso es lo que dice, eso es lo que manifiesta, pero otra cosa es lo que se ve. Bueno, ahí está la información. Bueno, a pesar de esta polémica, hay bastante pan que rebanar, mucho que investigar, porque lo que se dice en estos audios tampoco es pues para dejarlo de ahí de lado, ¿no? Hay que investigarlo, ¿no? Bueno, según se menciona, también mencionan en los medios de prensa, se va a formar de repente por ahí un equipo de investigación para ver qué tanto es pues en este caso pues la intromisión del señor César Acuña
en el Congreso de la República. Lamentable lo que viene aconteciendo en nuestro país. 8 de la mañana con 7 minutos, vamos con más información. Y realizaron un peritaje al USB de la señora Karelyn López, y en esto se revela que las 7 obras del Ministerio de Transportes y Comunicaciones estaban ya decididas antes de que entre a concurso público, antes de que se dé a la buena pro, según una investigación de un grupo importante de medios de comunicación, en este caso el Grupo Comercio. A pocos, más de un mes de, en este caso, de iniciarse el gobierno del señor Pedro Castillo, se habrían definido las adjudicaciones de 7 obras antes de la buena pro, 4 de ellas a consorcios integrados por empresas del señor Roberto Aguilar, y sindicado como parte de la presunta mafia que operaba en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Ni el Congreso ni el Ejecutivo, ambos todos están realmente graves, están mal, no sé qué palabra más utilizar. El pasado mes de febrero, Karelyn López se acogió al procedimiento de colaboración eficaz tras conocer su participación en presuntos delitos que involucran al presidente Pedro Castillo. Como parte del procedimiento, López entregó a la Fiscalía un USB con información obtenida de la computadora de Bruno Pacheco, ex secretario general de Palacio de Gobierno, con detalles de acerca de la licitación irregular de la obra por parte del MTC. Bueno, tras el análisis digital forense a cargo de peritos especializados del Ministerio Público, en este caso, la prensa accedió al informe fiscal que revela la existencia de una lista llamada Proyectos 2021, con 7 obras de Provías Nacional que estaban dedicadas o decididas ya hasta un mes antes de que se otorgara la buena pro durante la gestión del señor Juan Silva, quien fue ministro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Ahora prófugo, ahora desaparecido, lamentablemente. ¿Qué les parece? Bueno, ahí siguen las investigaciones, se va a seguir escarbando todos estos temas, hay mucha polémica y lo que está dándose a conocer se sale pues a través de diferentes medios de prensa y se llega a conocer, preocupa porque hasta ahora seguimos pues con estos problemas de corrupción, y pareciera que está enquistada en todo nivel del estamento público. Ojalá se pueda llegar a saber todo, ya que las investigaciones dean pues ya los resultados correspondientes y se investigue bien también, con la finalidad de que tampoco hagamos daño en algunas gestiones que se estén desarrollando, ¿va? Finalmente los que pierden con todos estos temas somos los peruanos. Así todos es. Los peruanos. Eso es lo más obvio y nos retrasamos más. 8:10 minutos. Vamos con otra información en el plano nacional, y agentes del grupo Orión están buscando al prófugo Juan Silva. Posiblemente podría estar en Colombia, en Venezuela, no se sabe, por disposición de la Fiscalía Superior, en este caso el fiscal o la fiscal Marita Barreto, el equipo especial que coordina el coronel de la Policía Nacional del Perú, Harvey Colchado, verifica la probable fuga del ex ministro de Transportes y Comunicaciones. Un informante, en este caso un informante, hacía transferencias bancarias y contactos con sus colaboradores más cercanos dieron pistas al equipo policial, y se estaría buscando pues en Colombia y en Venezuela a este prófugo de la justicia. El equipo especial de oficiales de la Policía Nacional que apoya la búsqueda y captura de prófugos del entorno del presidencial inició la verificación de la eventual fuga del exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva Villegas. Juan Silva, exministro del MTC, a Colombia o Venezuela habría partido el exministro. Al mando del equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder, la Fiscalía Superior, en este caso encabezada por la fiscal Marita Barreto, fue quien recibió de una fuente reservada el dato de la presunta evasión de Silva al extranjero. Las tareas de colaboración le han sido encomendadas por la fiscal Barreto al jefe del grupo Orión, el coronel Walter Lozano Pajuelo, quien junto a un equipo de agentes ha viajado hasta el país de Colombia para seguir la pista de Juan Silva y desde ahí trasladarse también a Venezuela. Bueno, ahí está la información. ¿Qué les parece? Preocupación. Claro, sí, preocupación en el entorno, pues, de las personas que han trabajado con el señor Juan Silva.
quién no le conviene que capturen a Juan Silva? ¿Quién lo está protegiendo? Qué raro que hasta ahora no lo capturen. Son preguntas que se tienen que contestar, ¿no? Ojalá se puedan contestar lo más antes posible. La hora nacional, la hora todo el Perú, 8 de la mañana, 12 minutos. Nos vamos de inmediato con las primeras planas de los diarios de circulación nacional y regional. Nos vamos con Gonzalo Huirse, quien ya está listo con las primeras planas. Ocho de la mañana, 12 minutos. Gonzalo, muy buenos días. Buenos días, César, buenos días, Henry, buenos días a todos los oyentes del informativo Huillarico, y tenemos ya listas las portadas de los principales diarios de circulación local, regional y nacional, aquí el día 5 de septiembre del año 2022. Vamos a iniciar con el diario El Pregón y su edición el día de hoy nos trae: Cristian Segarra se mete en la pelea, candidato sin antecedentes por corrupción se va perfilando. La población se va identificando cada vez más con el movimiento regional progresista de Apurímac, liderada por Cristian Segarra Palomino, que viene realizando una campaña intensa, sin invertir millones de soles, sin portátiles, sin demagogia y con el firme propósito de luchar contra la corrupción. Es lo que nos trae el día de hoy, la edición del diario El Pregón. Vamos con más diarios y tenemos también el diario El Sol. Diario El Sol del Cusco. Vinicunca debe ser ACR para ser intangible, dice, área de conservación regional, para ser intangible. Presión de los cusqueños logra resultados y empresa minera mostró su disposición para ceder concesión, que comprenden... ¿Qué dice por acá? Montaña de 7 colores también. Interesante lo que nos trae la portada el día de hoy, el diario El Sol. Vamos con el diario El Chasqui. Cuscachay realiza campaña anticorrupción en Abancay. Iniciarán proceso de exclusión de candidatos. La portada el día de hoy, 5 de septiembre del 2022. Vamos con más portadas y el diario Expreso. Chilenos nos dan lección, rechazan cambio de constitución con filo socialista. No fueron cojudignos, dice el diario Expreso, su portada. Continuamos con más diarios y el diario Perú 21. Chile le hizo el pare al comunismo. Pueblo chileno rechazó de manera mayoritaria proyecto de constitución que iba a cambiar el modelo social. El diario Gestión. Limitan tercerización solo a privados, pero la promueven en Estado. Proyecto de ley de presupuesto plantea volver a suspender por todo el 2023 la prohibición de contratar locadores de servicios en las instituciones públicas. Con ello, todas las oficinas del aparato estatal quedarían autorizadas para seguir incorporando empleados sin beneficios laborales. El diario El Comercio. Chilenos rechazan por abrumadora mayoría proyecto de constitución, nos dice también el diario El Comercio. El diario El Trome dice: Fray Vázquez, sobrino del presidente Castillo, pedía préstamos de 100 soles y después manejaba camionetas de lujo y comía en la Rosa Náutica. Tenía chifa en la calle y pasó a vivir como rico. Está prófugo de la justicia hace 6 meses. Uno de los tantos sobrinos del presidente, del profesor Pedro Castillo. El diario Ojo nos dice: Señor, pon orden en Perú. Cristo de Pachacamilla saldrá en procesión luego de 3 años, informó el arzobispo de Lima. Y vamos con los diarios deportivos. Matutazo, dicen, primera plana, y los jugadores Chiquitín, Quinteros de la U, también el Niño Quina, matutazo, con goles de Rugel y Zúcar. La U se llevó el clásico y celebró por segunda vez consecutiva en la victoria. De paso, quedó a 4 puntos de los líderes y se metió en la pelea por el clausura. El Diario Libre también tiene un titular similar: clásico, título y copa, nos dice. Universitario logró un triunfazo en Matute, se puso a 4 puntos de los líderes del clausura y se metió en zona de Sudamericana en la tabla acumulada. El diario El Correo.
la presidencia del Consejo de Ministros se pronuncia sobre audios que involucran a César Acuña. Delirantes les pone. Pese a que Pedro Castillo enfrenta 6 investigaciones fiscales y tiene allegados prófugos de la justicia, su gabinete salió a decir que las condenables actitudes que revelan las grabaciones y que también involucran al titular del Congreso, Lady Camones, generan inestabilidad económica y ahuyentan la inversión. Como si lo que hace el profesor también no ahuyentara la inversión en nuestro país. Vamos con más portadas el día de hoy. Tenemos también la portada del diario, a ver, voy a buscar aquí nomás. Listo, el diario Correo en la edición cae uno más de los más buscados. Dice: a balazos asesinan a alias Coyotero en Aguas Verdes. Llevaba más de 11 años prófugo y fue atrapado con droga. Muy bien, César Loaiza, Henry Borda, amigos del informativo Willaricui, esas son las portadas que tenemos el día de hoy para todos ustedes. Nosotros mañana vamos a traer muchos más diarios para poderles leer todas sus portadas. Muchísimas gracias, Gonzalo, por la información de las primeras planas. ¿Está contento con el triunfo de la U? Feliz, 2-0, eso no se olvida nunca. Gracias, muchísimas gracias. Muy bien, gracias a nuestros amigos quienes también trabajan en el tema deportivo y también a nuestros amigos de las primeras planas. Estuvimos con Gonzalo Wirce en esta oportunidad. Así es, y un saludo muy especial para Guillermo Recharta, ¿no? Que ayer fue su equipo cayó, pero se mantiene todavía adelante en la tabla de posiciones. Ahí sigue adelante. Soñar no cuesta nada. La hora nacional, 8 de la mañana con 18 minutos. Vamos a revisar qué dicen las redes sociales. Saludar a nuestro querido amigo Richard Valencia Bárcena, que dice: saludos de Coyurqui para Radio Guaira, que retransmite la señal de Radio Surfui en este momento. También saludos para Eduardo Arcos Lima, que nos dice: hola, buen día amigos del informativo Willaricui, Henry Borda y César Loaiza. Un cordial saludo para mi amiga Liz Aldívar, que se extraña, por supuesto, desde Córdoba, Argentina. Un abrazo para todos los oyentes de Radio Surfui, en especial para la familia Arcos. Vamos con otro anuncio. Ganadería San Marcos, atención, nos dice: buenos días, estimados amigos, un favor, necesito que me pongan un aviso urgente. Se necesita un personal con pareja o sin pareja para cuidado de ganados en el distrito de Akira, Cotabambas. El contrato es por un año, a más el trato es familiar, buen sueldo, y comunicarse a los siguientes números telefónicos: 993-9986-51 es el número telefónico. Atención, la Ganadería San Marcos en el distrito de Akira está buscando una persona o una pareja para cuidado pues de esta ganadería. ¿A qué número se pueden comunicar, Henry? Al 993-9986-51, un poquito más lento, ¿ya? 993-9986-51 o al 932-60-03-23-6. Bueno, ahí está, pueden comunicarse con la Ganadería San Marcos, ¿no? Están haciendo este llamado, están haciendo esta convocatoria para chambita urgente en la Ganadería San Marcos. Así es que un abrazo muy grande a nuestros amigos que están en la sintonía de la radio a esta hora de la mañana. 8 de la mañana con 20 minutos, vamos con información, vamos con más información a esta hora de la mañana. Tenemos comunicado por parte de la RENIEG, vamos a repetir este comunicado para nuestros amigos. La RENIEG está convocando, muchísima atención, hay atención por parte de nuestros amigos de la RENIEG en el distrito de Chalhuahuacho, en Tambulla me parece. Vamos con el comunicado. Así es, se comunica a toda la ciudadanía del distrito de Chalhuahuacho que el personal de RENIEG Abancay, atención, RENIEG Abancay, atenderá en el distrito de Chalhuahuacho, o sea, vienen hasta aquí, hasta Chalhuahuacho, de la siguiente forma. El día lunes 5 de septiembre del 2022 atenderá en la oficina de registro civil de la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho a partir de las 8 de la mañana. Es decir, en este momento ya están atendiendo hasta las 14 horas, hasta las 4 de la tarde, hasta las 16 horas, hasta las 4 de la tarde. El día martes 6 de septiembre del 2022 atenderá en la oficina registral civil de la Municipalidad del Centro Poblado de Tambulla a partir de las 8:30 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Mañana están en Tambulla, hoy están en Chalhuahuacho.
¿Qué pueden hacer? Pueden inscribir a menores que de repente no tengan su DNI, pueden hacer inscripción de mayores de edad para obtener el DNI, porque muchos de ellos tienen solamente libreta electoral y no se han actualizado, pueden hacer esa inscripción, entrega de DNIs a los usuarios que tramitaron en el mes de mayo de 2022 y otras diligencias que puedan tener con respecto a la RENIEC. Bueno, ahí está, en este caso nuestros amigos de la RENIEC están visitando el distrito de Chalhuahuacho. 8 de la mañana con 22 minutos. Vamos con la información deportiva a esta hora de la mañana en la voz de Henry Borda. A esta hora de la mañana tenemos ahí información deportiva que destacar a esta hora de la mañana, Henry. Así es, sí, una noticia trascendental, una noticia importante para todos los hinchas de la U. Universitario se queda con el clásico crema al ganar 2-0 a Alianza en Matute, con goles de Leonardo Rugel, Alexander Zúcar. Universitario se impuso 2-0 a Alianza Lima por la fecha 10 del clausura de la Liga 1 en el estadio Alejandro Villanueva. Y una noticia al respecto es que Jefferson Farfán regresó a las canchas tras más de 9 meses y Carlos Bustos opinó sobre su caso. Solo tuvo palabras de agradecimiento a Jefferson Farfán. Sin embargo, hay que manifestar que se vio un poquito, una nadita subida con su peso. Bueno, eso también se le ha visto, ¿no? Ayer ha entrado en los 10 últimos minutos del partido. Otro tema importante con respecto al señor Jefferson Farfán es que después del partido ha salido cojeando, lo que otra vez ha preocupado al cuerpo médico de Alianza Lima. Al parecer, creo que ha jugado 10 minutos y ya las rodillas ya no le han dado más, ¿no? Así es. Entonces, hay que bajar de peso, hay que mantenerse en línea. Bueno, es que es un poquito de disciplina. Si es que eres deportista, futbolista, tienes que mantenerte en disciplina, a educar a tu cuerpo, ¿no? Y hay que privarse de muchas cosas también. Así es. Y mientras tanto, también Cienciano logró ganar 2-0 a Manucci el día sábado. Y esto le permite seguir sumando en la tabla de posiciones del torneo clausura y por supuesto se mantiene tercero en el acumulado general. Bueno, y de inmediato también nos dan a conocer cuál va a ser los partidos de la Copa Perú en esta etapa de ya nacional de la Copa Perú, sobre todo los partidos que se vienen para el Deportivo Garcilaso. Nos han enviado el rol de partidos. Muchísimas gracias a nuestros amigos que en este caso pues de el equipo de prensa del Deportivo Garcilaso que nos hace llegar este anuncio, ¿no? Los partidos que se le vienen para el Deportivo Garcilaso tras coronarse como campeón en la ciudad del Cusco de la Copa Perú se vienen de la siguiente manera. El Deportivo Garcilaso estaría jugando en la primera fecha contra el Atlético Municipal de Iñapari. Este equipo es de la región Madre de Dios. En la segunda fecha estaría de visita y estaría visitando al Social El Olivo, equipo de Apurímac, que estarían jugando en Abancay, pues, con el Social El Olivo versus el Deportivo Garcilaso. En la tercera fecha se viene el partido entre el Defensor Cubillas de la región del Cusco y también el Deportivo Garcilaso se estarían enfrentando. A la cuarta fecha le toca jugar Deportivo Garcilaso en condición de local, recibe también la visita del Defensor Cubillas, que este equipo, ¿de dónde es Defensor Cubillas, Henry? Defensor Cubillas de Espinar. De Espinar. Un buen equipo, nos dicen que está dando la talla también en la Copa Perú. Y en la quinta fecha, el Deportivo Garcilaso también de local recibiría la visita del Social Olivo de Apurímac. Y en la sexta fecha se viene el partido entre Atlético Municipal de Iñapari versus el Deportivo Garcilaso. En este partido se jugaría pues en Madre de Dios. Bueno, ahí está el recorrido que va a desarrollar pues el Deportivo Garcilaso rumbo en esta última oportunidad a poder clasificar a la Liga 1, porque ya desde el próximo año la clasificación de la Copa Perú va a ser a segunda, ¿no? Así es. Este es el último año en que clasifican a primera este campeonato amateur de la Copa Perú. El próximo año posiblemente se llame ya Liga 3 y de ascenso a la Liga 2. Bueno, entonces va a haber la Liga 1, Liga 2, Liga 3.
Ya no Copa Perú. Oficialmente ya no habría Copa Perú, pero aún está por decirse. Y mientras tanto, en Apurímac, recordemos que nuestros representantes son el Club Deportivo La Victoria de Abancay y el Club Social Deportivo El Olivo. Estos son nuestros representantes en Abancay y serán quienes aspiren pues precisamente a subir a la Liga 1. Bueno, hay grandes posibilidades, nos dicen, para el Deportivo Garcilaso. Vamos a ver, aunque ha sido un poco polémico todo lo que ha pasado con el Deportivo Garcilaso, sin embargo, pues ahí está nuevamente poniendo la sazón en la Copa Perú. Así es. Y la Victoria se enfrenta en la primera fecha, representando a Apurímac, se enfrenta a Sport Cáceres de Ayacucho. Y después se vuelve a enfrentar más adelante con los demás equipos de ida y vuelta. Y si es que está bien posicionado en los 32 primeros lugares, pasa a la siguiente etapa. Bueno, este torneo es bastante largo de la Copa Perú, pero ahí están los representantes. Casi 3.000 equipos inician en este campeonato y actualmente existen 50 equipos que se han clasificado a la etapa nacional. Entonces, de estos equipos, los 32 primeros lugares clasifican a la siguiente etapa, que ya es de eliminación. Bueno, ahí está. Entonces, amigos, ahí está la información deportiva para nuestros amigos. Ojalá que vaya bien pues para los equipos de nuestra región Apurímac. El Olivo y también pues el Club Deportivo Victoria están pues representando a la región Apurímac. Así es, y precisamente en la primera fecha también el Olivo se enfrentará a Cultural Huracán también de Ayacucho. Entonces Apurímac y Ayacucho tienen un duelo en esta Copa Perú. Así es. De esta manera nosotros llegamos a la parte final del informativo Huillaricuy. Muchas gracias por su atención a todos nuestros amigos. Nosotros ya nos despedimos y nos reencontramos muy pronto en el informativo Huillaricuy el día de mañana. Ya se viene a las 9 en punto, se viene Liz Aldívar y micrófono abierto. Y por Surfuy, la voz de todos. Muchísimas gracias por su atención. Estuvieron con ustedes Henry Borda, César Loaiza, Gonzalo Wirce en las deportivas, Hernán Zulga en la mesa de redacción, Liz Aldívar en la producción y todo el equipo que integra Radio Surfuy les dice muchas gracias por su atención. Muchas gracias, muy buenos días, hasta la próxima. Hasta el día de mañana. Radio Surfuy, la voz de todos, presentó Huillaricuy. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Huillaricuy. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Huillaricuy. Festividad de la Virgen Natividad.